Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y tenemos un rumor que está haciendo olas, un rumor que podría ser el preludio de una historia de amor digna de Hollywood. ¿Están listos para especular, para analizar y, quizás, para creer en un gesto romántico digno de la pantalla grande? Hoy, la pregunta que nos trae aquí es, ¿será verdad que Can Yaman ha comprado un avión privado para ver más a Demet Özdemir? Suena a película, ¿verdad? Pero, ¿cuánto hay de cierto en esta historia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans? Si les gusta este tipo de chismes, las historias detrás de las cámaras y las especulaciones sobre la vida privada de nuestros actores favoritos, entonces este es su lugar. Asegúrense de pulsar ese botón de suscripción y la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque hoy vamos a desgranar este rumor hasta la última fibra. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que la audiencia empezó a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Y seamos sinceros, a muchos de nosotros nos encanta creer en esas historias de amor que nacen en los sets de rodaje. La serie fue un fenómeno global, y sus protagonistas, Can y Demet, se convirtieron en íconos. Sus seguidores, apasionados y dedicados, han estado observando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier indicio, cualquier conexión que pueda confirmar sus esperanzas. Ahora, hablemos del avión. La noticia de que Can Yaman podría haber adquirido un jet privado ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón turca y en las redes sociales. Los rumores empezaron a circular con fuerza hace unos meses, y, como es natural, la mente de los fans se disparó inmediatamente. ¿Por qué querría un actor de su calibre, que viaja constantemente por trabajo y por placer, comprar un avión? La respuesta más obvia y quizás la más deseada por muchos, es para facilitar sus encuentros con alguien especial. Y cuando pensamos en las mujeres que han estado en la órbita de Can Yaman, Demet Özdemir es, sin duda, la más mencionada. Pensemos en la logística. Can Yaman es un actor que trabaja en muchos países, especialmente en Italia, donde tiene una gran popularidad y ha participado en varios proyectos. Demet Özdemir, por su parte, aunque también es una estrella reconocida, tiene sus compromisos y su vida en Turquía. Los viajes entre ambos países pueden ser, como se imaginarán, largos y tediosos, especialmente cuando se trata de vuelos comerciales con conexiones, horarios y la necesidad de mantener una cierta discreción. Un avión privado ofrecería, sin duda, la máxima flexibilidad y privacidad. Imaginen la facilidad para hacer viajes de fin de semana, para aparecer y desaparecer sin levantar demasiadas sospechas, para tener encuentros íntimos y sin las molestias de los aeropuertos y los vuelos regulares. La información sobre la compra del avión no proviene de una fuente oficial, como el propio Can Yaman o su representante. Los rumores suelen alimentarse de filtraciones, de comentarios de personas del círculo cercano, o simplemente de especulaciones bien fundamentadas por parte de la prensa del corazón. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha sido visto en diversas ocasiones utilizando jets privados. Esto no es extraño para una celebridad de su nivel, ya que muchas productoras o agencias de representación gestionan este tipo de transportes para sus clientes. Sin embargo, el rumor específico es que esta compra no es por motivos de trabajo, sino puramente personal, y con un destinatario muy específico, Demet Özdemir. Los argumentos que apoyan esta teoría son varios. Por un lado, la supuesta cercanía que mantienen ambos actores. Aunque han sido muy discretos sobre su relación actual, los fans y la prensa han detectado supuestas señales, me gusta ese en redes sociales, comentarios velados, o incluso avistamientos que, aunque no concluyentes, alimentan la llama de la especulación. La idea es que Can Yaman, consciente de la dificultad de mantener una relación a distancia y en el ojo público, habría tomado una medida drástica y costosa para estar más cerca de Demet. Un avión privado es un símbolo de estatus, pero también de determinación. Sería un gesto de ahora sí que voy en serio. Además, consideremos la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La distancia, las agendas apretadas, la constante exposición mediática, todo ello pone una presión tremenda sobre cualquier relación. Si Can y Demet realmente están juntos, o al menos explorando esa posibilidad, un medio de transporte como un jet privado sería una solución práctica y, en cierto modo, romántica. Es como decir, no importa lo lejos que estés, yo haré todo lo posible por estar a tu lado. Por otro
lado, también debemos ser realistas y conscientes de que los rumores, especialmente en el mundo del entretenimiento, a menudo se exageran o se crean de la nada. La compra de un jet privado es una inversión considerable, y aunque Kanyaman tiene una carrera exitosa, no hay confirmación oficial de que haya realizado tal adquisición para uso personal y menos aún con un propósito tan específico. Podría ser simplemente que su equipo de representación haya alquilado o utilizado aviones privados para sus viajes de trabajo o para escapadas privadas que no tienen nada que ver con Demet. La prensa a menudo busca titulares y no siempre se basa en hechos verificados. Analicemos también el impacto de estos rumores en los fans. La historia de Kanyaman y Demet Özdemir, más allá de su calidad como actores, ha generado una comunidad de seguidores muy unida. Esta comunidad se nutre de la esperanza, de la ilusión de ver a sus ídolos felices y juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Un rumor de esta magnitud, la compra de un avión para ver a su amor, es el tipo de noticia que aviva esa llama, que les da algo sobre lo que especular y soñar. Es parte de la magia del fandom, ¿no creen? Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son especulaciones. La prensa turca a veces es muy insistente con estos temas, y los portales de noticias de espectáculos se basan en fuentes cercanas, o informaciones no confirmadas. Si bien es plausible que un actor de la talla de Kanyaman tenga acceso y utilice aviones privados, la conexión directa y exclusiva con Demet Özdemir es, por ahora, una suposición. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Kanyaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue innegable. Sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, enamoraron a audiencias de todo el mundo con su dinámica, sus diálogos llenos de chispa y su atracción mutua. Para muchos, esa química no podía ser solo actuación. Y a partir de ahí, cada pequeña coincidencia, cada interacción en redes sociales, se ha interpretado como una señal de que su relación podría haber continuado más allá de la pantalla. Si pensamos en la estrategia de comunicación de las celebridades, a menudo se opta por el silencio o la ambigüedad en temas de relaciones personales. Esto les permite mantener un control sobre su vida privada y evitar la constante presión mediática. Si Kan y Demet estuvieran juntos, es muy probable que optaran por mantenerlo discreto, al menos al principio. Y en ese contexto, la compra de un avión privado sería una forma extremadamente efectiva de mantener esa discreción. Consideren este escenario: Kanyaman está en Turquía, Demet Özdemir está en Italia, o viceversa. Un vuelo comercial implica horas de antelación en el aeropuerto, el riesgo de ser reconocidos, la posibilidad de que las fotos y los rumores salgan a la luz. Con un avión privado pueden volar cuando quieran, a donde quieran, aterrizar en aeropuertos más pequeños y alejados, y tener un encuentro privado sin la intervención de los paparazzi. Es la solución perfecta para una pareja que quiere vivir su relación lejos de los focos. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que esta noticia sea una invención o una exageración con fines de atraer clics y generar controversia. El mundo del entretenimiento vive de la atención, y las historias de amor de celebridades, especialmente si implican gestos grandiosos como la compra de un avión, son siempre un buen anzuelo. Lo que es seguro es que la mera especulación ha generado un revuelo enorme. Los fans de ambos actores han estado debatiendo este tema en foros, redes sociales y grupos de fans. Algunos se muestran esperanzados, viendo en este rumor una confirmación de sus deseos. Otros son más escépticos, recordando que la prensa del corazón no siempre es fiable. Y algunos simplemente disfrutan del misterio y la posibilidad de que algo así sea cierto. En resumen, ¿ha comprado Kanyaman un avión para ver más a Demet Özdemir? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas irrefutables ni declaraciones oficiales que lo confirmen. Sin embargo, la especulación es tan jugosa y se alinea con la narrativa que muchos fans desean, que es difícil ignorarla. La idea de un gesto tan romántico y práctico, de un hombre que invierte en su relación de una manera tan tangible, es algo que captura la imaginación. Si la historia es cierta, sería un testimonio del poder de sus sentimientos y de su deseo de estar juntos, superando las barreras de la distancia y la fama. Si no lo es, al menos nos ha dado un tema de conversación interesante y ha demostrado una vez más el gran poder de la conexión que Kanyaman y Demet Özdemir crearon con su audiencia. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se revelará con el tiempo, o quizás nunca sabremos todos los detalles. Pero la historia en sí, la posibilidad, la especulación, eso es lo que nos mantiene enganchados a este mundo del espectáculo.
Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de este rumor que ha causado tanto revuelo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman se compró un avión para ver más a Demet Özdemir? Nos encantaría saber su opinión, sus teorías y si tienen alguna otra información al respecto. Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta este tipo de contenido intrigante y lleno de especulaciones, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos que también sean fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.